Amigos, regresamos a Argumentos, estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Hay muchos temas sobre la mesa para discutir, para analizar, y es por ello que me acompaña Joel Horta, analista político. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Rosa, por la invitación. Y bienvenido nuevamente a Argumentos. Gracias, muy amable. No amable. salías de Kikosis, ¿ah? Mandamos un saludo a Kiko Bautista. Bueno, veíamos las noticias en el segmento anterior, destacando como elemento positivo esa llamada telefónica entre los cancilleres de Guyana y de Venezuela. Rescatamos esto porque te digo que ha habido mucha tensión, lo veo en los chats, en los grupos, la gente que pregunta, ¿qué va a pasar? Vamos a una escalada militar, ¿qué va a pasar con este nuevo mapa de Venezuela donde dice que este territorio que sabemos que nos pertenece, pero ahora está plasmado en un mapa? ¿Qué significa el establecimiento del Estado de Guayana Esequiba? ¿Cuáles van a ser las reacciones de Guyana? ¿Quiénes son sus aliados? Es decir, también se crea pues este clima de tensión y de preocupación por las acciones que pueden estar por darse. Este elemento lo rescato y lo califico como positivo, una llamada telefónica entre ambos cancilleres donde Venezuela exhorta a ese acuerdo de Ginebra, que justamente es la comunicación entre las partes, ¿no? Esta es una deuda histórica que habían tenido los gobiernos venezolanos para con su país, porque desde el arrebato brutal del que fuimos objeto cuando se firma el laudo arbitral de París, fuimos despojados de un territorio que nos pertenece desde la Capitanía General de Venezuela. Nosotros tenemos todo el tema documental que nos permite argumentar que ese territorio es venezolano. Luego pasan los años, llegamos al año 66, se firma el Acuerdo de Ginebra y de allí en adelante comenzó a estirarse la arruga y a estirarse la arruga, y debemos decir que la acción de Guyana era lógica ante la pasividad venezolana. De modo que el haber llamado a ese referéndum consultivo fue una estrategia absolutamente acertada del Estado venezolano a través del gobierno, porque hay que diferenciar. El tema territorial no es un problema del gobierno de turno, es un problema del Estado venezolano. Y se hizo lo que está establecido en la Constitución Nacional, y yo debo decir, y en este caso como abogado, que es absolutamente vinculante lo que se decide en un consultivo, en un referéndum consultivo, porque como bien se dice en Venezuela, la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava. Aquí se han hecho 7 referéndums y esos 7 referéndums han sido acatados por el gobierno, incluyendo aquel consultivo que perdió el presidente Chávez por unos poquísimos votos. Entonces, si en ese momento fue vinculante, como en efecto lo establece la Constitución venezolana, en el artículo 70. En su artículo 70, este es absolutamente vinculante. Y el gobierno nacional, que es el instrumento del Estado venezolano para cumplir con ese mandato del pueblo soberano, tiene que hacerlo como lo está haciendo. Y cuando banalizan el tema del referéndum con los votos y pretenden compararlo con una elección interna de un sector minoritario de la oposición, a mí me da vergüenza. Y cuando además cuestionan el número de venezolanos que votaron, también me da vergüenza, porque es un número muy fácil de sacar, Rosa. El gobierno, el oficialismo, tiene una base electoral de cerca de 4 millones de votos, que los acaba de sacar en el año 21. Y la oposición venezolana no radical sacó 3,5 millones de votos. Ahí ya van 7,5 millones de votos. Y los venezolanos que no militamos en ninguno de los extremos ni de los polos, ¿no fueron acaso venezolanos por su nacionalismo, por su patriotismo, por su venezolanidad a votar? Pero es que además no han debido ser 10 millones ni 10,5 millones, han debido ser 20 millones de votos, porque todos los venezolanos estamos de acuerdo y estamos conformes
con que el Esequibo es un territorio venezolano. Y la gente, cuando decía, o un sector muy radical de la oposición, es que la soberanía no se consulta, se ejerce. Pues eso es falso. Se consulta y se ejerce ambas. Ambas no son contradictorias. Y está siendo demostrado. Se consultó y ahora se ejerce la soberanía. Porque el acto de ayer es un acto que hay que revisarlo por el metamensaje que transmite, que envía. Se hace desde la Academia Militar de Venezuela. Se hace además convocando a todo el cuerpo diplomático representado en el país, todo el alto mando militar, toda la Asamblea Nacional en pleno, todo el Poder Judicial, es decir, toda la institucionalidad del país. ¿Respaldados por qué? Respaldados por los votos de los ciudadanos que asistimos a decirle, a darle un mandato al Ejecutivo y decirle, ahora ocúpese, ahora haga lo que debe hacer. Y esta llamada que ofrecen los cancilleres a solicitud de Guyana, leíamos además. No es de manera gratuita, porque después de la afrenta del izar una bandera guyanesa en territorio nuestro, yo saludo y felicito la valentía de los pemones que echaron abajo esa bandera e izaron la de izaron Tenemos esas imágenes por ahí, el tricolor venezolano, porque yo siempre dije que si allí había que izar una bandera tenía que ser la tricolor que trajo Miranda cuando comenzamos nuestra gesta independentista. Esa deuda histórica va a comenzar a ser saldada en este instante y ya se están abriendo las carreteras que deben abrirse, ya tendrán nuestras fragatas que empezar a custodiar nuestro mar territorial, ya se tiene una autoridad única, ya tenemos un mapa con el que soñamos los venezolanos desde toda la vida y ya tendrán ahora que sentarse a negociar en términos muy distintos, no solo el gobierno guyanés, sino también la ExxonMobil y el resto de las empresas que explotan ilegalmente el petróleo en esa zona, al igual que el gas y muchos otros recursos, porque allá hay una grandísima explotación maderera, allá hay una gran explotación aurífera, allá hay una gran explotación hídrica. De modo que los venezolanos deben también saber, Rosa, que allí se encuentran 26.000 billones de barriles de petróleo ultraliviano, miles de millones de pies cúbicos de gas. Que para poner en contexto a nuestra audiencia, es un petróleo que no necesita pasar por la refinación, como el petróleo de la faja petrolífera del Orinoco, que es extra pesado, es decir, es una zona con abundantes recursos y además que tiene todas estas riquezas. Condiciones que, bueno, pero además, Rosa, anhelan las transnacionales el recurso también más importante, que es el recurso hídrico, porque nosotros los seres humanos podemos vivir sin electricidad, podemos vivir sin combustión distinto a la de la madera, por ejemplo, pero no podemos vivir sin agua. Entonces, esa zona es de las más importantes reservas acuíferas del planeta. Y ese tema ambiental que fue tocado ayer también en el Consejo Federal de Gobierno es fundamental, porque la depredación que han hecho allí en los últimos años el gobierno de Guyana en conjunto con grandes corporaciones, no solo norteamericanas, sino de algunos otros países, tiene que ser investigado y tenemos nosotros como Venezuela que ser resarcidos por los daños que allí se han producido. De modo que el tema guyanés, o el tema ahora guayanés, como debemos llamarlo, es de suma importancia para nosotros los venezolanos. Bueno, tenemos que ir a una pausa, Joel, pero es un tema que pica y se extiende, son muchos los elementos que abordar al regreso de la pausa. También la población venezolana dice, bueno, es importante, como tú mencionas, el tema ecológico en el Esequibo, pero también hay otros elementos en nuestro país, en otras áreas del territorio venezolano, como el Estado Bolívar, donde la población también dice, ojo, pero también no dejemos o no pasemos la página a otros problemas que también hay, por ejemplo, en el Estado Bolívar, con el tema ecológico y la extracción minera. Bueno, son muchos los elementos que seguiremos abordando al regreso
de la pausa. Ustedes no se aparten, que ya seguimos con el análisis aquí en Argumentos a través de la señal de Globovisión. Sabemos que tienen muchas preguntas, muchas inquietudes que también vamos a estar abordando. Entendemos que hay problemas sociales, la población también nos escribe, bueno, pero siguen hablando de los problemas que también hay en nuestro país. Y eso también está allí como telón de fondo. Los problemas no se les pasa a la página, seguiremos hablando de eso también al regreso de la pausa. Lo que sí es importante entender que este tema de la Guayana Esequiba es un tema de Estado-Nación que va más allá de gobierno, es un tema histórico y sobre ello seguiremos hablando al regreso.